Tiempo de escuela dominical. Tenemos para hoy la pregunta número 41. Vamos a leer la pregunta y luego la respuesta. La pregunta dice: ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes cuando tenga lugar la resurrección? Leemos la respuesta. Cuando la resurrección tenga lugar, los creyentes, al ser resucitados en gloria, serán reconocidos y absueltos públicamente en el día del juicio y serán hechos bienaventurados perfectamente, tanto en alma como en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios para toda la eternidad. Muy bien. Como ustedes saben, estamos teniendo un tiempo más breve de escuela dominical, entonces las preguntas las estamos dividiendo para poder hacer una explicación más completa del tema. Entonces, el tema, una vez más, es la resurrección. Hablamos bastante de la muerte en la pregunta anterior, se mencionaba la resurrección. Ahora ya nos metemos más en lo profundo de la resurrección y en lo que esto significa. Entonces, la primera pregunta que tenemos es la siguiente: ¿es posible que haya una resurrección? Y la pregunta es sí. El pasaje que aparece allí, de Hechos capítulo 26, versículo 8, está en el medio de un discurso que el apóstol Pablo hace frente a Agripa, ¿verdad? Y estaba también Festo. Era en cierto modo una defensa de las acusaciones que él había recibido de los judíos. Entonces, esta frase que dice que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos, es porque Pablo se la está diciendo a paganos, ¿verdad? A gente que posiblemente mientras Pablo iba hablando manifestaban algún tipo de rechazo a lo que él decía. Pablo argumenta específicamente que el centro de su argumento es la posibilidad de una resurrección. Y entonces, ¿cómo lo hace? Le cuenta a Agripa su testimonio, cómo era su vida antes en la religión, en el fariseísmo, su disposición de ir a perseguir a los cristianos, ¿verdad? Y cómo Jesús se le apareció en el camino y él se transformó en un discípulo de Cristo. Y entonces, el corazón del testimonio cristiano está basado en la vida de Cristo, su obra, su muerte y su resurrección. Por eso toma el tema de la resurrección como un argumento para decir: ¿es posible que haya resurrección? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Quisiera leer al final de ese capítulo lo que Pablo dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas, de que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, en otras palabras, ¿cómo Pablo argumenta acerca de la posibilidad de resurrección ante incrédulos o ante paganos? Diciendo de que él, siendo judío, aunque persiguió a la iglesia y se convierte porque Cristo, ¿verdad?, se le aparece por la revelación de Cristo, se da cuenta que él ahora estaba predicando el verdadero judaísmo y que lo que había sido anunciado desde el principio era que había la resurrección de los muertos, y por eso, porque Cristo resucitó, es claro la verdad de este mensaje. Entonces, esta primera pregunta habla de la posibilidad, pero la segunda pregunta, la que sigue, dice: ¿es una certeza que habrá una resurrección? Y la respuesta es sí. Ahora no estamos hablando de posibilidad. Claro, eso era para argumentar frente a los incrédulos. Ahora hablamos de una certeza. Pero esta certeza no está basada
en especulaciones humanas o en sueños o en visiones excepto las testimonio escritural, ¿verdad? Hoy en día es muy común, digamos, que la gente se va tras quieren escuchar de alguien, por ejemplo, que haya experimentado la muerte. Hay gente que dice que murió y volvió a vivir, ¿verdad? Que de repente estuvo ahí en coma no sé cuántos días y se despertó, o algunos dicen que ya habían sido declarados muertos y volvieron. Entonces muchos cuentan de todo lo que vieron, de su túnel con la luz al final, toda esa experiencia. Bueno, nuestra fe no está basada en eso, ¿verdad? No nos vamos a poner a discutir si esa fue una experiencia, lo está contando con humildad o con sinceridad o no. Pero lo que la Escritura nos dice es que está establecido para los hombres que mueren una vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Entonces, nuestra convicción de la resurrección viene de la misma palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos esta creencia conocida en la Reforma Protestante como sola Escritura o solo la Escritura. Esa es nuestra fuente de autoridad. Ahí está nuestra certeza. La siguiente pregunta dice, ¿ha habido ya una resurrección? Aquí lo que Benjamín Bedon cita es Mateo 27:52, donde dice que después de la muerte de Cristo se abrieron algunos sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantaron. Bueno, esto podría abrir un poco el debate, ¿verdad? Si estas personas resucitaron en el sentido de que ya resucitaron con cuerpos glorificados, ¿verdad? Y ya no volvieron a morir más, o resucitaron del mismo modo que resucitaron otras personas en el ministerio terrenal de Cristo cuando Él hizo milagros, ¿verdad? El hijo de la viuda o Lázaro. Lo más posible es este entendimiento, que esta fue una resurrección de muertos, pero no en el sentido de que ya era la resurrección similar a la de Cristo, ya con cuerpos para ser glorificados. Entonces es posible que estos hombres o mujeres que resucitaron, que eran santos, sucedió este milagro como un testimonio fehaciente de que también Cristo había resucitado, porque muchos vieron, no solamente los muchos que vieron a Cristo, ¿verdad? Que muchas personas lo vieron, muchos testigos oculares, sino que también reafirmaron ese testimonio viendo a muchos de sus familiares o seres queridos que habían muerto y que resucitaron. Sin embargo, no parece ser esta ya la resurrección definitiva o similar a la de Cristo. La siguiente pregunta dice, ¿se atribuye esta obra al Padre? Y la respuesta es sí. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos obras que son descritas como hechas por cada una de las personas. Por ejemplo, la obra de la creación es una obra del Padre, pero también es una obra del Hijo y es una obra del Espíritu Santo. Podemos encontrar pasajes en la Biblia donde se nos indica que efectivamente el Padre es creador, el Hijo es creador, el Espíritu Santo es creador. Entonces, así como nos referimos a la creación, también nos podemos referir a la encarnación de Cristo y también nos podemos referir a la resurrección de los muertos. Por eso aquí vemos, ¿se atribuye esta obra al Padre? La respuesta es sí. El Padre que resucitó a Jesús, resucitará también a todos. Este pasaje de 2 Corintios hace referencia al Padre. Veamos la siguiente pregunta. ¿Se atribuye esta obra al Hijo? La respuesta es sí. Vean el versículo de Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida.
El Hijo es igual que el Padre en la esencia de la deidad. Entonces, en poder, en fuerza, en voluntad. Aquí se confirma que el Hijo da vida, y no solo da vida en el sentido espiritual, sino que también, como es creador, da vida también en el sentido material. Entonces, es una obra del Hijo que Él resucite a los muertos. Siguiente pregunta. ¿Se atribuye esta obra al Espíritu? Y la respuesta es sí. El pasaje es Romanos 8:11, donde dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Noten la Trinidad allí en ese texto. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús parece ser una referencia al Padre, pero dice, vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Entonces el Espíritu obrando en la resurrección. El Espíritu Santo vivifica, eso quiere decir que da vida. Y esto acontecerá en la resurrección. Pensemos por un momento, hermanos, lo que ha de ser experimentar eso. A veces escuchamos de estos temas, ¿verdad? Y quizás por falta de meditación no nos metemos dentro de la idea, ¿verdad? A veces nos pasa con otros temas que nos resulta más fácil. Usted está meditando una historia bíblica, ¿verdad? Y un David y Goliat, y quizás usted se imagina allí en la escena, ¿verdad? Y si es un niño quiere tener la onda y pelear contra Goliat. Ahora, pensemos un poco con mentalidad de niño lo que será experimentar la resurrección. Nuestros cuerpos que vuelven al polvo, en un momento van a ser levantados. Y nosotros, los creyentes que vamos a estar con Dios, vamos a ser reunidos con nuestros cuerpos. Hoy nuestros cuerpos se envejecen, decaen, tienen un montón de problemas, los dolores se multiplican, pero en un momento va a ser levantado en una transformación gloriosa. Entonces, eso nos tiene que llenar, hermanos, de esperanza. Dice la siguiente pregunta, ¿y los santos resucitarán primero? Y la respuesta es sí. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, hay un orden. En 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, una referencia a que Cristo fue el primero de entre los muertos. Por eso hablamos de que fue el primero en esa forma de resurrección para no morir más, de resurrección ya con cuerpos transformados y glorificados. Y luego dice el pasaje de 1 Corintios 15:23 dice, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces esperamos la resurrección en la venida del Señor. Dice la siguiente pregunta, ¿resucitarán los mismos cuerpos? Y la respuesta es sí. Es importante entender y reconocer esto para evitar algunas herejías que hay desde hace mucho tiempo y pueden en algún momento también llegar a nuestros oídos. Vean cómo lo decía Job, Job 19:26, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Cuando dice en mi carne, está pensando en su propio cuerpo. Y efectivamente son nuestros mismos cuerpos. No exactamente iguales, pero es nuestro cuerpo, podemos decir, mejorado, con otra condición. Podemos entender esto quizás de una manera más sencilla en nuestra experiencia, nuestra dimensión del día a día. Digamos, alguien puede tener un cambio estético. Sabemos que en el paso de los años, ¿verdad? Las personas, su cuerpo
se va modificando por la vejez. Y más de una vez usted ve a alguien que no veía hace mucho tiempo en una foto y dice, él es, no lo puedo creer, mira cómo está, qué viejo. Las personas dicen lo mismo de uno, ¿verdad? Cuando se encuentran después de mucho tiempo. O, qué sé yo, alguien que usted lo ve quizás con una condición allí pequeñito, menudito, ¿verdad? Y esa persona va al gimnasio y se lo encontró después, 10 años después, y dice, parece otra persona, ¿no? Pero es el mismo cuerpo, sí, pero sufrió un cambio propio del entrenamiento y la alimentación y todo lo que eso significó. Y así podríamos poner ejemplo en cada área, aún en lo intelectual, ¿verdad? El niño que de niño parecía hasta muy ingenuo y terminó siendo un gran intelectual, un gran profesional. Dicen que a Einstein lo expulsaron de la primaria, ¿verdad? Y que quebraba los lápices, que no quería estudiar. Bueno, tendremos los mismos cuerpos, pero tendrán un cambio significativo. Esto es importante, porque algunos van a querer decir, no, en la resurrección ya, algunos dicen hasta que no tendrá cuerpo, ¿verdad? Se imaginan como angelitos ahí volando en el cielo. Y otros imaginan, no, sí, usted va a tener un cuerpo, pero no, ese ya se desechó. No, es el mismo cuerpo que el Señor tiene poder para levantar de los sepulcros y a su vez transformar. Por eso la siguiente pregunta. Pero serán muy diferentes de lo que son ahora. Y la respuesta es sí. Muchos de los argumentos de la resurrección brotan de 1 Corintios 15. El versículo 37 y 38 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, es la ilustración o analogía de la semilla, que la semilla cae en tierra y muere, ¿verdad? Y cuando muere brota, o sea, la vida sale del resultado de esa muerte. Versículo 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. En el 42 dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Usted puede ahondar más en ese pasaje para ver todos los cambios que hay. Entonces mantienen algo que lo definen como el mismo cuerpo, pero cambian lo suficiente como para poder experimentar toda la nueva etapa que continúa. Estamos hablando de la eternidad. La siguiente pregunta dice, ¿estarán libres de todas las debilidades naturales? Y la respuesta es sí. Del mismo pasaje dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hoy, hermanos, tenemos muchas debilidades en nuestro cuerpo. Cada vez que nos levantamos nos acordamos de ellas, ¿verdad? El dolor, la fatiga, las enfermedades que nos aquejan, ya no estarán más. Los que resucitan para vida eterna, los que mueren en Cristo y experimentan esta resurrección, podrán disfrutar de ese bienestar perdurable que quizás muchos buscan obtener de alguna manera en esta vida, pero obviamente solamente Dios lo puede dar de manera perfecta. Muchos quieren salud, muchos quieren bienestar, muchos quieren no tener dolores, muchos quieren poder pensar con más claridad, ¿verdad? Todas esas cosas que se buscan hasta de una manera humana, egoísta, están en la doctrina de la resurrección. Entonces, aunque vamos decayendo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, este tabernáculo, ¿verdad? Se va afectando con el paso del tiempo, el hombre exterior, pero cuando nosotros resucitemos, vamos a disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Esos cuerpos también están libres de contaminación moral, como dice la siguiente pregunta. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Recordemos que el pecado es removido para siempre, ya no nos afectará más, ya no habrá más tentaciones, ya no habrá más tropiezos, ya no habrá más lucha ni con el mundo, ni con Satanás, ni con pecado remanente, porque no habrá más pecado remanente. Hermanos, esto debería ser un ánimo
para todos nosotros a saber que esta es una carrera que corremos que tiene un tiempo y tiene una meta final. No sabemos cuánto tiempo hemos de correr esta carrera en nuestra vida terrenal, pero tenemos ánimo y debemos motivarnos y estimularnos unos a otros y desafiarnos a decir, corra la carrera con la confianza en el Señor y esperanza en el Señor. Pelee, luche por ser un fiel discípulo de Cristo, por vivir en santidad, por servirle, por avanzar en su reino. Porque una vez que muramos, ya se terminó nuestra lucha terrenal y sí vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros, tanto cuando estemos en su presencia en espíritu como cuando seamos resucitados y podamos experimentar ya por la eternidad la bendición de ser libres de toda contaminación y de todo pecado. Pero mientras tanto, como soldados de Jesucristo, esforzarnos para seguir adelante. Dice la siguiente pregunta, ¿estarán dotados de actividad y vigor? Y la respuesta es sí. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. 1 Corintios 15, 44. Aquí habla de un cuerpo, pero es llamado cuerpo espiritual. Pero el hecho de que sea espiritual no significa de que no va a tener carne y hueso. Digamos, el cuerpo de Cristo resucitado era palpable, era un cuerpo físico. Y evidentemente este pasaje está hablando de ese cuerpo resucitado. Pensemos en el cuerpo de Cristo, las características que tenía. Jesús dice que apareció en la sala donde estaban reunidos, en el aposento, cuando estaban las puertas cerradas. O sea, un cuerpo que tenía capacidades de traspasar la materia, no estaba limitado por las cuestiones físicas de este mundo. Jesús comió, por lo tanto también podía alimentarse. Fue palpado cuando le dijo a Tomás, mira las marcas de mis manos, mete tu mano en el costado. Estaban las heridas de la cruz. Y no estaba limitado, como dijimos, a ciertas leyes en las cuales hoy estamos limitados. Ascendió hasta el cielo, se levantó y ascendió hasta el cielo. Entonces el cuerpo de Cristo de algún modo es un modelo del cuerpo que vamos a tener también nosotros. Dice la siguiente pregunta, ¿serán incorruptibles e inmortales? Respuesta, sí, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es esperanzador que en el estado eterno los creyentes disfrutemos de inmortalidad en cuerpos que son de esta manera descritos. Porque imagínense lo que sería decir, va a ser inmortal, pero va a tener que vivir con un montón de limitaciones que hoy tenemos. Más bien, en estas condiciones que vivimos actualmente, la inmortalidad más bien no sería un motivo realmente de satisfacción y de gozo si nuestro cuerpo sigue envejeciendo, se sigue enfermándose. Pero de esa manera, con cuerpos incorruptibles, eso sí que es algo maravilloso. Y la última pregunta que vamos a ver hoy es la 14. Dice, ¿se parecerán en todos estos aspectos al glorioso cuerpo de Cristo? Y la respuesta es que sí, y brota, faltó el sí ahí, y la respuesta es que brota de Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto nos pone en evidencia el gran poder del Señor y nuestra dependencia de Él por toda la eternidad. Vamos a estar por toda la eternidad en la presencia de nuestro Señor, disfrutando de todo lo que Él tiene para nosotros. Vamos a detenernos aquí, vamos a repetir pregunta y respuesta. Recordemos que solamente estamos viendo la primera parte. Entonces, decimos juntos la pregunta.
¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes cuando tenga lugar la resurrección? Respuesta: cuando la resurrección tenga lugar, los creyentes, al ser resucitados en gloria, serán reconocidos y absueltos públicamente en el día del juicio, y serán hechos bienaventurados perfectamente, tanto en alma como en cuerpo, en el pleno disfrute de Dios para toda la eternidad.